nuevamente. Me confirman si están viendo mi pantalla y si me escuchan correctamente. Hola Liliana, ¿puedes cerrar el micrófono, por favor? Bueno, muy buenas tardes para todos, un cordial saludo. Nuevamente los saludo desde el día de hoy. Básicamente, pues es un nuevo comienzo, una nueva vigencia y por lo tanto, pues continuamos en el proceso de esto que tiene que ver con su alternativa de proyecto productivo bajo esta modalidad. En el día de hoy vamos a socializar pues cada uno de esta partecita que compone la segunda pestaña de tu libro de Excel que vinieron manejando el año pasado y que en esta segunda vigencia la estamos manejando. Para esta segunda vigencia o para este segundo año, bueno, para nosotros es nuestra segunda vigencia, para ustedes es la continuidad de lo que vienen trabajando dentro del proceso que están desarrollando. Entonces, inicialmente vamos a hablar sobre qué es un estudio de mercado y lo que deben entregar, hasta dónde deben entregar este estudio de mercado, que es hasta el 5, el numeral 5, y por lo tanto, pues vamos a hacer un análisis de toda la trazabilidad que ustedes deben realizar. Entonces, en la agenda estamos viendo cuáles son los objetivos de, vamos a ver que alguien está pidiendo acceso. Listo, entonces estamos viendo todo lo que tiene que ver con en el análisis del entorno, la caracterización del cliente, el mercado potencial, las necesidades de mercado y cómo van a satisfacer esas necesidades de mercado. Y una ronda así general de lo que es las dudas que les genere. Entonces, en ese orden de ideas voy a apagar mi pantalla para que podamos tener mayor conectividad y no se nos vaya la voz. Y adelante, Shadia, entonces podemos avanzar. Entonces, inicialmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que les permite a ustedes hacer toda la correcta formulación del plan de negocios en términos de esos 5 módulos que debemos desarrollar. ¿Cuáles son esos 5 módulos? Pues las pestañas que vemos al interior de la plataforma. Isabel, por favor, cierra el micrófono para que no nos genere ruido, interferencia. Isabel, buenas tardes. Luego, este objetivo les va a permitir lograr de manera más sencilla y detallada y clara pues la idea de lo que tiene que ver con la idea de negocio. Voy a silenciar a Isabel porque no me está dando. Adelante, Shadia. Pues hoy nos acompaña la instructora Shadia, que es instructora de seguimiento, las que la tienen. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado. ¿Qué es el estudio de mercados? Adelante. Entonces, ahí arrancamos con la primera parte de las generalidades del plan de negocio, que contiene el análisis del entorno empresarial, las características del cliente, el mercado potencial y las necesidades del mercado. Entonces, son cada uno de esos dos, hasta el punto número 5, lo que vamos a desarrollar en este primer estudio de mercado. ¿Qué contiene eso? Entonces, nosotros vemos que dentro de ese análisis de mercados, en el 2.1, vamos a identificar los sectores económicos y los subsectores. ¿Cuáles son los sectores económicos que normalmente tenemos? Hay 3 grandes sectores, que son el sector agropecuario, el sector agrícola y la parte, todo lo que tiene que ver con servicios. Entonces, en eso usted va a hacer identificar qué sector económico pertenece a la empresa a la cual usted está creando. A partir de eso, ¿cuál sería el subsector al que pertenece? Entonces, ese sería el análisis en términos del 2.1 con respecto a lo que tiene que ver cómo opera su empresa. Es decir, estamos hablando de todo lo que usted va a hacer en su proyecto productivo con respecto a esa ideación, a ese análisis en términos de cómo encontramos el mercado. Entonces, ¿quiénes son los sectores económicos? En el agropecuario sabemos que está la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. En el industrial, entonces sabemos que este se subdivide en industrial en extractiva, que son todos los que tienen que ver con la rama del petróleo y la minería, y en la transformación de cómo son el cemento, la química, y ya lo que tiene que ver con textiles, muebles, alimentos.
En la parte de servicio, pues ya sabemos muchos de nosotros que nos encontramos. Entonces encontramos el sector de servicio, que serían el comercio, los restaurantes, los hoteles, los transportes, el almacenamiento y la comunicación. Y eso hace que usted identifique a qué sector económico pertenece su proyecto. Partiendo de eso, entonces, hacemos en la siguiente diapositiva lo que tiene que ver con el análisis del entorno de la empresa, pero ya en términos de las características económicas. Bueno, vemos en pantalla lo que les estaba explicando, cuáles son los 3 sectores económicos principales: agropecuario, industrial y de servicios, qué contiene o quién lleva cada uno, que encontramos en el agropecuario, la agrícola, la ganadería y lo que les decía así. Entonces, en el segundo, que es en el análisis del entorno, están todas las características económicas. Cuando hablamos de características económicas, nos referimos al sector y subsector al cual pertenece esa población que usted como empresario y que quisiera destacar como relevante y que le permita a usted dar ese aporte con una proyección a 5 años. ¿Cuál es esa proyección a 5 años? A través de unos indicadores económicos. ¿Cuáles son los indicadores económicos que normalmente encontramos en el mercado? El IPC y el PIB, que es lo que nosotros como Producto Interno Bruto. Para nosotros poder hacer ese análisis de ese mercado, nosotros tenemos que tener esas características económicas, y esas características económicas las partimos a partir de la inflación, que la vamos a hacer en una proyección a 5 años para poder nosotros identificar cómo va a ser nuestra estabilidad financiera de nuestro proyecto. Entonces ahí yo les coloco una proyección de el año 2016, 2017, 2018, 2019. Entonces, por lo general, lo que vamos a trabajar es de los últimos 5 años. Entonces, nos encontramos en el 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020. Y establecemos cuál es el valor de ese IPC con relación a esos 5 años, y a su vez cuál es el Producto Interno Bruto con respecto a los próximos. Uno es partiendo hacia atrás y el otro es una proyección financiera en términos de 5 años de cómo sería su mercado para que pueda entrar. Ahí entonces usted va a identificar cuáles son los sectores económicos, las características y todo. Y luego en el análisis, que es en la siguiente diapositiva, Shadia, ayúdame. Shadia, ¿me oyen? Hola, hola, hola. Sí, hola. ya la acabo de pasar. Más adelante. Ok, la siguiente. En el 2.4, entonces, ¿qué cambio está produciendo en el sector? Cuando hablamos de qué cambios, entonces usted va a realizar un análisis del comportamiento del sector con respecto a las nuevas tecnologías implementadas y la evolución del crecimiento que ha tenido en los 3 últimos años. Cuando hablamos de 3 últimos años, entonces, ¿cuál es su proyección? De como usted empresaria, como su proyecto hecho realidad ya con su emprendimiento funcionando, y cuáles son los cambios que usted encontró con respecto a lo que existía de ese emprendimiento. Supongamos que somos una empresa de manufactura y vamos a vender bolsos. Entonces, ¿cómo fue esa proyección en tiempo de 3 años atrás? ¿Cómo ha sido? ¿Y cuál sería yo nuevamente incorporarme en ese mercado? Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre las tendencias del sector. Ahí, en esas tendencias del sector, va a detallar los avances, las características y el comportamiento en el consumo, ya sea del bien o del servicio que usted ha ofrecido en los últimos 3 años. En los últimos, porque para eso nosotros decimos, hacemos una retrospectiva de lo que pasó hacia atrás, y a partir de lo que pasó, entonces yo voy a hacer mi proyección hacia adelante para construir mi marca, mi producto o mi servicio y posicionarlo en el mercado. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer todo el análisis del entorno empresarial, que es siguiente, ahí, perfecto. Entonces, ¿cómo es mi proyección en términos de variables macroeconómicas? ¿Cuáles son las variables macroeconómicas? Yo les decía ahorita, las variables macroeconómicas son el Producto Interno Bruto y el IPC. Entonces, ese IPC lo voy a hacer, esa proyección, y va a investigar y va a diligenciar la proyección de la inflación y del IPC. Entonces, el IPC en los últimos y del Producto Interno Bruto de los últimos 5 años. Entonces, ahí yo le pongo en pantalla 2021, 22, 23, 24 y 25, por decirlo así,
y cuál será mi proyección en términos del Producto Interno Bruto para ahí. Ahí usted entonces va solamente a hacer como el análisis y luego ya sí entraríamos en todo lo que tiene que ver con el análisis del entorno, que es en la siguiente diapositiva, que es con respecto a, ustedes sabemos que nosotros cuando hablamos del análisis del entorno, existe un autor referenciado que se llama Michael Porter, en donde él refiere que el entorno económico está asociado o dirigido bajo unas barreras de entrada, una diferencia del producto, unas necesidades que tiene que tener y, unos accesos a capital, unos accesos a los canales de distribución. Entonces, ¿cuál es ese análisis del entorno? ¿Cuáles serían las barreras de entrada que yo tengo como empresaria, como emprendedora, para entrar en el mercado? ¿Y qué me apunta a esa economía de escala que yo pueda decir, voy a potencializar mi producto para que llegue a ser mejor? A partir de eso, ¿cuáles son las diferencias que lo diferencia de los otros productos? Bueno, yo soy unos productos de artesanía. ¿Qué me diferencia a mí hacer de ese producto un mejor producto? ¿Y qué le doy yo de valor agregado a eso? Por eso se llama analizando el entorno. A partir de las necesidades del capital. ¿Cuáles son esas necesidades del capital? Entonces, eso que refiere con respecto a que si realmente yo necesito recursos externos, no necesito recursos externos y así sucesivamente. Con respecto al acceso a los canales de distribución y políticas gubernamentales, entonces, ¿cómo sería mi canal de distribución? Si voy a través de canales de distribución mayoristas, minoristas, o simplemente yo voy a manejar un sistema de reparto directo y no necesito ninguno de estos dos canales mencionados anteriormente. Y con respecto a las políticas gubernamentales, ¿cuáles son las políticas que actualmente están rigiendo para que yo pueda comercializar mi producto? Por ejemplo, si yo voy a hacer una exportación de un producto X, entonces, ¿cuáles son esas leyes que regulan para que yo pueda hacer esa exportación? Luego, entonces, en la caracterización del producto, siguiente, Shadia. En la siguiente. Cuando aquí entonces una vez yo defina todo lo anterior, yo tengo que hacer una caracterización de mi cliente. Y esa caracterización de mi cliente lo voy a hacer a partir de definir cuál será ese producto ofrecer y cuál se van a conocer como el cliente, qué es lo que quiere. Entonces, si voy a manejar con unas personas naturales, entonces yo voy a escribir qué tipos de clientes son los que yo voy a tener, ya sea en un cliente uno, por ejemplo, voy a tener amas de casa. Entonces ese va a ser mi primer cliente. ¿Cuál características tienen ellos? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su estado civil? Y entre otros. Pero si por el contrario, ¿cuál es su nivel socioeconómico de ese cliente potencial? ¿Cuál es su educación? ¿Cuál es su ocupación? Porque nosotros estamos caracterizando para saber cómo voy a poder yo entrar al mercado. Luego, si ya entonces voy a trabajar con empresas y mi cliente son empresas, entonces, ¿qué sector pertenece? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el tamaño? El número de personas que tiene la empresa, si es micro, macro, y así sucesivamente. Y voy a establecer ese mercado potencial de acuerdo a la segmentación de los aspectos que relacionan en la siguiente diapositiva. Dale. Nadia. Adelante. Siguiente. Ahí. Entonces, arriba les mostré. Va a identificar clientes, si es persona natural o si es empresa. Si es cliente, entonces voy a tener las características esenciales. Y si es empresa, ¿cuáles son? Y voy a después ya a decir cuáles las características y mi mercado potencial. Mi mercado potencial está amarrado a qué zona ofrezco mi servicio, en qué país, en qué ciudad, en qué parte. Y usted solamente va a escribir, bueno, en el país va a ser en Colombia, en el departamento en Barranquilla, en la ciudad, en el departamento en el Atlántico, en la ciudad en Barranquilla y la zona urbana, al norte, al sur, al centro. Luego vas a decir número de personas o empresas de esa zona que piensan vender sus productos o servicios, el número de personas o empresas que lo comprarían, la cantidad de compra de ese servicio y la cantidad del producto que va a ofrecer. Y ya llegando al 2.4, ya viene sobre cuáles son esas necesidades del mercado. Cuando hablamos de necesidades, pues es cómo yo voy a satisfacer eso que mi cliente requiere
para poder entrar en ese mercado y dónde va a estar dirigido. Y como último, ¿cómo puedo satisfacer yo esas necesidades? Yo las puedo satisfacer proponiendo o haciendo una propuesta de valor que pueda suplir al producto o ese servicio que la competencia no tiene y que mi producto sí lo tiene. Y hasta ahí es la primera parte de nuestro estudio de mercado, parte 1. Una de las recomendaciones básicas en la siguiente diapositiva es que pues solo deben escribir donde está lo que está en blanco, porque es una tabla de Excel formulada. El presupuesto debe estar proyectado de acuerdo con los índices de inflación, es decir, el IPC, y deben estar registrados. Y la tabla pues van a hacer esa proyección a largo tiempo que les va a decir, bueno, ¿cuál es la proyección? Cuando yo estoy haciendo una proyección financiera voy a decir, yo necesito 10 millones hoy, pero a 5 años no voy a necesitar esos mismos 10 millones. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto de mi mercado cambió, porque la inflación subió o porque hubo un decrecimiento en el Producto Bruto, en el Producto Interno Bruto del mercado y realmente mi valor monetario de la moneda ha subido o ha disminuido. Entonces usted tiene que tener presente eso y debe incluir pues que no puede modificar algunas columnas o algunas filas porque es una tabla formulada que en la medida en que vaya avanzando le va calculando los costos para establecer ese presupuesto que usted requiere para poder montar no agregue columnas ya que pues destruye todos los hipervínculos de la fila y pues va a revisar muy bien todo eso. Y bueno, muchísimas gracias. Esto era todo. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Hola. Buenas tardes. Es que yo entré un poquito tarde. La grabación queda en el Team para repasar a ver si se me pasó algo. Sí, queda en el Team, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí queda en el Team. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Alguna otra pregunta? Los valores que uno colocan, digamos, en la actividad, ¿deben ser reales o son, o sea, proyecciones hipotéticas? No, los valores reales en el mercado con respecto a cómo entraría el producto en el mercado. Todo es real. Hola. Javier, tú me confirmas si me estás escuchando bien. Pues normalmente las fuentes de referenciación, ustedes saben que podemos utilizar el más conocido por ustedes, que es su mejor amigo, Google, pero sin embargo, en el material de estudio están los diferentes indicadores económicos, simplemente que cuando los consultemos en Internet, consultemos la proyección real de cuál ha sido los últimos 5 años del IPC, cómo se ha comportado y del Producto Interno Bruto para que puedan saber cómo van a entrar en el mercado con respecto al producto o el servicio que están ofreciendo. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, la idea es que usted inicialmente descargue el material, luego tenga en cuenta las recomendaciones con respecto a la plantilla de Excel. Si bien ella le va a calcular y le va a hacer porque en la medida en que avance en la construcción de cada uno de los estudios, ella le va a hacer, a lo último le va a decir si su idea de negocio es viable o no, dependiendo a la tasa de retorno que le integre. Entonces usted va a decir, bueno, es rentable montarlo o no es real, no es válido, porque la tasa de retorno me da por encima del 100% o me da negativa. Entonces,
todo esto va a estar sujeto a la información que usted va a ir diligenciando a construir cada uno de estos estudios. En la medida en que los hagamos de la mejor forma y coloquemos los valores reales, pues ahí vamos a simplificar el ejercicio en la última parte, ya que tiene que ver con todo el proceso de evaluación. Del resto, pues agradezco a todos los que se conectaron. La idea es que pues empecemos a hacer la entrega de este estudio de mercados parte 1 para que yo pueda ir revisándoselos y calificándolos, tengan la retroalimentación dentro del tiempo, el cual le va a permitir avanzar al siguiente estudio de mercados parte 2 y puedan armar su producto mínimo viable para que podamos hacer la identificación ya en términos económicos. Del resto, pues nuevamente les agradezco a todos por haberse conectado. La fecha de entrega máxima. Ella aperturó el pasado 1 de febrero y cierra, ya les digo la fecha exacta. Si bien está en el cronograma que está en la plataforma, ya les digo cuál es la fecha máxima. Hasta el 23. Hasta el 23 está proyectado. La redacción de esta es desde el 4 de 02 del 2024 hasta el 15/02 del 2024, que es la primera, el estudio de mercados parte 1. Vale, muchísimas gracias. Claro que sí. Recuerden que pues están establecidos los canales de comunicación con respecto a la construcción de su producto mínimo viable, de toda la asesoría para la formulación del proyecto y la ideación en términos económicos, y que es la que les va a ustedes permitir establecer la viabilidad financiera y poder revisar pues en términos más adelante con convocatorias para la asignación de recursos y demás. Del resto pues no tengo más sino que desearles a todos una feliz tarde, y cualquier duda pues estoy atenta para atender sus dudas con respecto a lo que refieran de esta primera parte del estudio de mercado. Listo. Hola. Bueno, muchísimas gracias para todos. Sí. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, muy amable, igualmente. Claro que sí. Pues para usted.